Muchos fueron los temas de estas sesiones y muchos fueron los temas de esta 62ª legislatura. Sobre ellos únicamente quiero estimular su memoria sobre tres que son distintos, pero que corresponden al eje temático de la economía. Uno de ellos, y que continúa con los acuerdos resultantes del Pacto por México, fue la reforma hacendaria. De ella hablamos en los programas 15 y 18, y en esa ocasión lo abordamos con la participación de los diputados Carlos Angulo, Fernando Cuéllar, Patricia Araujo, Antonio Cuéllar Estefan, Ricardo Cantú y María San Juana Cerda Franco. En estos programas se abordaron también temas cruciales como la extinción y creación de nuevos impuestos, el aumento del IVA en la frontera norte y la aplicación del impuesto al valor agregado en alimentos y mascotas. Yo no coincido en la propuesta o en la tesis que plantea el diputado del PAN de que el IVA es el más justo de los impuestos, con mayor justicia. No lo creo así, porque no es progresivo y es un impuesto que limita el consumo. El poder adquisitivo del salario del ciudadano se restringe en la medida que aumenta el IVA y entonces ya no hay necesidad de producir. Entonces esto restringe la demanda, restringe a la economía. En cambio, si aumenta el poder adquisitivo del ingreso de los ciudadanos, existe la necesidad de acrecentar la producción y entonces esto genera mayor actividad económica. Indudablemente que sí, Rafael. Nosotros estamos convencidos, primeramente, que esta legislatura es una legislatura que está construyendo una historia, y no una historia en lo personal, una historia de 500 diputados de los diferentes grupos parlamentarios que le quieren aportar al país lo mejor de sí mismos. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en una situación histórica. Hay una legislatura que está impulsando muchas reformas y lo está haciendo de manera responsable. Tenemos que seguir en esa vía, de ser corresponsables en la construcción de las reformas que requiere el país. Esta reforma en particular para Nueva Alianza representa una oportunidad de que podamos aportar nuestras mejores ideas, nuestras mejores propuestas para enriquecerla, pero tenemos que partir de un análisis muy real. El país recauda muy poco y recauda a través de los mismos, y depende su economía muchas veces de la cuestión del petróleo. Y hemos caído en situaciones que para nosotros parecen muy complicadas y contradictorias al mismo tiempo. Se ha estimulado más la evasión y la elusión fiscal que la ampliación de bases de contribuyentes. Y nosotros creemos que esta reforma nos debe permitir la oportunidad de que avancemos más, busquemos que la ciudadanía tenga confianza en las autoridades hacendarias, que no se vean en la necesidad de evadir o de eludir un impuesto, porque no hay país que no viva sin impuestos. Otro de los temas importantes y fundamentales de la labor legislativa y que se desarrolla cada año es el tema del presupuesto de egresos de la Federación, y que en este segundo año fue catalogado como el más alto de la historia de México, además de ser el primer presupuesto de egresos de la Federación realizado con la aplicación del IVA al 16% en la frontera norte y su aplicación en alimentos para mascotas. Este presupuesto históricamente es el más alto con el que cuenta el gobierno federal mexicano. Forma parte de la reforma hacendaria y de asistencia social. Esto es, sobre todo pretende acelerar el crecimiento económico de este país. Si es importante la configuración de un paquete fiscal o de ingresos, es más importante el gasto. Esto es, ¿qué es lo que se va a realizar para dinamizar al país? Es a través del presupuesto de egresos. Estamos hablando de una cantidad de 4.470.000 pesos. La iniciativa del Ejecutivo venía un poquito más alta.
9.900 millones de pesos más, pero con los ajustes que se hicieron en la aprobación de la reforma fiscal, quedó en 4.470.000. Esta gran reforma y estos dos derechos constitucionales que acabamos de aprobar implica para nosotros un programa y un diseño de Estado, de nación que traemos, donde tenemos que verificar que venga para nosotros las reformas que hemos aprobado, esta reforma de telecomunicaciones que para nosotros es muy importante, que venga dinero directamente para tener esa televisión pública fuerte, que no se quede nada más en casos aislados como el IPN, la UNAM, etcétera, sino hay que darle esos fondos para que pueda. Segundo, nosotros también propusimos la reforma la reforma financiera, donde decimos el Distrito Federal puede dar muy buenas cuentas de lo que tiene que ver con transferencias directas de apoyo a diversos grupos en condiciones vulnerables, pero también le apostamos a que tiene que haber una inversión directa, innovación y una capacidad de generación de autoempleo. Y nosotros en la reforma financiera lo que dijimos es el Estado tiene que aportar más, tiene que tener la capacidad de préstamo más rápido, más flexible, más barato que lo que tienes hoy en un préstamo comercial. Por eso modificamos las consideraciones a Bansefi. Y un tema que por su importancia y trascendencia merece ser recordado fue el que abordamos en el número 38 de esta serie. En este programa se abordaron los discutidos y polémicos temas de la pensión universal y el seguro de desempleo. Los diputados que nos acompañaron en aquel interesante y debatido tema fueron Juan Buenotorio, Miguel Alonso Raya, José Tomás Torres Mercado, Loreta Ortiz Alf, Luisa María Alcalde y María San Juana Cerda Franco. Durante este debate fue interesante ver las posturas de los representantes de la mayoría de las fracciones representadas en la Cámara de Diputados. El tema fue abordado por los diputados de cada uno de los partidos, quienes defendieron sus puntos de vista en este importante tema que afecta y afectará directamente a la gran mayoría de los mexicanos, los pensionados y los que algún día lo serán. Lamentablemente nos obligaron a votar en conjunto un dictamen con dos iniciativas de naturaleza distinta. Una tiene que ver con el seguro de desempleo y otra con la pensión universal. Nadie en realidad podría estar obviamente en contra de ninguna de las dos. ¿El problema cuál es? El problema es que el seguro de desempleo está planteado que sea financiado con los recursos de los trabajadores. Y esto realmente es lo que está a discusión. Esto es lo que nos ha de alguna manera enfrentado con las posiciones, porque nosotros no estamos de acuerdo con que una promesa de campaña sea a costa de los fondos de vivienda de los trabajadores. Para ser, digamos, muy clara con respecto a cómo viene planteada la propuesta, es reducir el fondo de vivienda del 5 al 2% y el 3% restante es el que se utilizará en caso de ser desempleado. En este modelo no hay ninguna aportación del patrón y hay prácticamente una aportación muy baja por parte del gobierno federal que únicamente entraría en el caso en el que el trabajador haya agotado todo su 3% del fondo a la vivienda. Así es. ¿Qué plantea la pensión universal? Más de 6 millones de mexicanos que cumplen 65 años no tienen ninguna fuente de ingreso. Hay que tener 65 años, no tener otra pensión o que la pensión sea menor al monto que contempla la ley, que llegaría a 1,092 pesos mensuales. Por otra parte, esto en lo que toca pensión universal, es decir, no tienes nada, es entre la vida y la muerte tener una cantidad para poder comprar 2 cucharas de frijol o de sopa. Y el seguro de desempleo, hay que decirlo, no se le quita a los trabajadores, se reduce la cuota de aportación al fondo de vivienda y se destina un 3% al desempleo. Debo precisarlo, es de los trabajadores en uno y en otro caso, solo con 2 opciones adicionales. Lo destinas para vivienda, financias el desempleo o lo incorporas a una pensión de retiro cuando ya no se esté en la vida laboral. De esta forma concluimos el segundo programa de recuento de Desde el Congreso. Durante el segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados,
revisión de los temas sobre los cuales la historia se va a pronunciar y que para nosotros en este programa fue sumamente ilustrativo, educativo y muy importante haber participado en temas de tal relevancia. Y nosotros desde esta tribuna no tenemos más que reconocer la importante labor que desarrollaron todos los diputados, todos los representantes populares de todos los partidos políticos, quienes no solamente trabajaron allí las 10,000 horas que ya le he dicho, sino que tuvieron oportunidad, ocasión, interés, deseo de participar con nosotros en estas emisiones, no porque seamos el canal del Congreso, sino porque el canal del Congreso tiene un público importante y ese público lo forma usted. Usted que nos ha hecho el favor de recibirnos, de escucharnos, de vernos, de atender lo que nosotros hacemos al aire con la intención de llevarle a usted la voz parlamentaria de México en esta emisión desde el Congreso, en la cual queremos seguirle sirviendo en mucho tiempo del que esté por venir. Gracias por su compañía y buenas noches.